Mira, te diría que hay varios temas, pero si te parece los centramos en uno y si querés algún tema que te interese lo hablamos. Claramente es lo de Trump y lo que está pasando ahora, y también, por supuesto, lo que está pasando, el desastre humanitario en torno a Venezuela, pero les voy a leer un textual. Te diré algo. Si alguna vez me someten a un juicio político, creo que el mercado colapsaría. Creo que todos serían mucho más pobres. ¿Quién dijo eso? Trump. Donald Trump. Bueno, y a partir de acá, siempre me acuerdo cuando estaba en la hermosa ciudad de Nueva York cubriendo la elección presidencial, y compartía en ese momento con los televidentes de C5N, diciendo, bueno, ya es presidente, a partir de ahora lo impredecible se abre paso, que Macri pueda ser impredecible, que el presidente de Colombia puede ser impredecible, tiene un costo claramente, posiblemente elevado para los argentinos o los colombianos. Sí. El presidente de los Estados Unidos sea impredecible, claramente va a tener un costo a futuro para los estadounidenses y para el resto de nosotros, para el resto del mundo. Y creo que hoy los estadounidenses, más allá de que en el último trimestre la economía creció del 2 al 4%, y como decían, es la economía estúpido y todo eso va muy bien, Trump ha hecho del mundo una situación cada vez más impredecible, y ese eco, ese boomerang que es Trump, empieza a volver, y quizás algunos se pregunten cuánto tiempo es conveniente tener a una persona así en la presidencia. Te estoy diciendo más allá de la gente, de lo que pueda votar. Claro. Bueno, esto lo que está generando es, lo hemos hablado más de una oportunidad, ahora se empieza a mencionar la frase juicio político, es algo que yo vengo comentando hace mucho. La revista Time tiró unas tapas tremendas que son consecutivas. Es una revista Time, perdón, está Trump con el pelo y la corbata como si hubiese venido un vendaval. Sí. Otra tapa está él sentado siempre en el sillón del Salón Oval de la Casa Blanca con el agua al pecho, y la otra es Donald Trump donde no se le ve la cabeza y está flotando en una Casa Blanca, un Salón Oval totalmente inundado, y dice en las profundidades, ¿no? Con lo que marca, este es el ilustrador de la revista Time de las últimas décadas, y lo que él ha querido mostrar con esta serie de etapas es el caos de Donald Trump. De hecho, muchos de sus colaboradores, Fer, en este último tiempo se han hecho muy ricos sacando libros sobre Donald Trump, y uno de ellos hablaba sobre el caos que es estar en la Casa Blanca, ¿no? Es decir, esas acciones y contradicciones, los gritos, la gente que se va. Ahora, fíjate que se estaba peleando con una ex participante de El Aprendiz, cuando Trump decía "You are fired", una afroestadounidense que se llama Amorosa. Bueno, él empezó a pelear, es decir, Trump ha pateado todos los... ha ido, porque en Misiones no los podés patear porque son gigantes los hormigueros, ¿no? Pero ha ido con un martillo y ha roto cada uno de esos hormigueros gigantes que uno puede ver por allá, generando problemas en absolutamente todos lados, ¿no? Y lo hemos comentado, se ha peleado con el norte, el sur, con mexicanos, con canadienses, con la OTAN, con los europeos, con los chinos, con los rusos más o menos. Todavía no ha roto lanzas, es decir, se ha peleado con absolutamente todos, y ahora esas contradicciones lo han llevado también a pelearse internamente, y la última gran pelea tiene que ver con la justicia que justamente lo está investigando, y que las balas le empiezan a pegar cada vez más cerca, y esta semana ha sido, fue ayer, a partir de que su jefe de campaña fue enjuiciado por malversación de fondos, por un tema de corrupción, que no tiene nada que ver con el Russiagate, pero también ha ido en cana o está negociando su abogado personal, Cohen, se llama Michael Cohen, un tipo que en alguna oportunidad dijo, yo me dejo pegar un balazo por Trump. Cuando vio que Trump le soltaba la mano, dijo, bueno, en realidad lo más importante para mí es mi hija, mi mujer y mi país, ¿no? Y a partir de ahí, este hombre empezó a negociar con la justicia y reconoció, y es la bomba de estas últimas horas, reconoció que por orden de alguien que ocupa un cargo federal, y claramente todo el mundo sabe que es Trump,
le pagó a 2 prostitutas para que no hablaran negativamente de él durante la campaña, con lo cual él reconoce que tuvo una injerencia durante la campaña electoral y que él ayudó a modificar cualquier cosa que pudiera pasar en la campaña electoral. Vuelvo con lo mismo, en este caso no tiene que ver con los rusos, pero es un delito. Por ese delito este hombre puede ir en cana, y lo que empieza a plantearse es, si él puede ir en cana, Trump también, pero Trump antes eventualmente de ir en cana por una cosa como estas, claro, debería enfrentar un juicio político. Y acá nosotros tenemos el riesgo país, allá empieza a hablarse del riesgo juicio político, y vos tenés algunas agencias internacionales que empiezan a decirte, bueno, que hoy hay un 45% de probabilidades de que Trump sea objeto de un juicio político. Y la frase de Trump, que yo leí con ustedes recién, te diré algo, si alguna vez me someten a un juicio político, creo que el mercado colapsaría, creo que todos serían muy pobres. Más que una amenaza, es la primera declaración de miedo, desde mi punto de vista, de este poderoso presidente Trump, que ve cómo va avanzando, no solamente el tema de este delito y de lo que hizo su ex abogado, y las cosas que podría llegar a decir, vaya a saber si que tengan que ver con la investigación en torno al Russia Gate, o de su vida privada y sus negocios, pero también con algo que todavía ni siquiera explotó, Fer. Es decir, todo lo que venimos contando en tu programa, sí, del Russia Gate y de la investigación y de cómo los rusos ayudaron a que Trump ganara la elección y que Hillary la perdiera, porque una cosa es que yo te ayude a vos a que ganes, y otra parte es que complique a tu contrincante, claro, ¿no? Claro. Que le haga todos los palos en la rueda posible. Y ese escándalo y esa investigación de este ex director del FBI, un ícono, como se llama Mueller, todavía no presentó nada. Y eso es lo que está poniendo cada vez más nervioso al presidente. De hecho, Trump no sabe cómo contestar el cuestionario que este hombre le está planteando a sus abogados, porque Trump dijo, todo lo que yo pueda decirle a Mueller podría ser usado en mi contra, porque sabe... primero lo inteligente que es este Mueller, y segundo que algunas preguntas, depende cómo estén hechas, lo pueden complicar. Tanto es así que los abogados le dijeron, Trump, deja, no hables. Claro, no hables más. No hables más, no escribas más por Twitter, ya se lo dijeron, pero dijeron, no vayas a esta entrevista, a este cuestionario en persona, en todo caso vemos cómo lo respondemos por escrito. Entonces, por primera vez, desde que estoy hablando de la posibilidad de un juicio político, ya en Estados Unidos ya esa frase que parecía media tabú o imposible empieza a barajarse. Entonces, cada vez que ese riesgo, el juicio político empieza a subir, lo impredecible irá subiendo, claro, interna y exteriormente, porque hace claro tiempo también que me he preguntado públicamente, Fer. Acá, bueno, a veces en medio de problemas internos, se lanzan debates interesantes que a medida que el nuevo índice que conocemos, que se llama juicio político contra Trump, va a crecer lo impredecible, ¿no? Y en esta pelea que ha tenido Trump con todo el mundo y esta situación de nerviosismo que lo pone a Trump a decir que la economía de su país va a volar por el mundo si a él le hacen un juicio político a partir de que su ex abogado negocia con la justicia y lo señala a Trump por haber pagado a 2 prostitutas para que no hablen durante la elección presidencial, y cómo eso puede haber modificado la elección, y cómo todavía realmente la megabomba atómica no ha explotado, que es la investigación en torno a sus contactos y sus alianzas. En el 98, en ese momento, la economía se vio, la bolsa cayó bastante, pero después cuando terminó el juicio se recuperó en el 99, ¿no? La verdad que ahí, bueno, sí, pero a Clinton no era no fue por tener un romance con Mónica Lewinsky, sino porque él supuestamente había mentido, exacto, a la hora de decir si había tenido sexo o no con Mónica Lewinsky, y en realidad ahí el tema, Fer, era que si el sexo oral se tomaba como sexo o no. Entonces por eso él decía que nunca había mentido, ¿no? Pero bueno, en esa muchas veces doble moral muy estadounidense, le hacían un juicio político al presidente, no un poco por haber engañado a la mujer y todo, pero más que nada era por el mentir. Entonces eso era un delito y por eso iba al juicio político. Claramente no tenía el Congreso a favor. Hoy Trump tiene el Congreso a favor, pero en pocos meses tenemos elecciones de mediano término, donde
todo eso se pone en juego. Pero te decía, lo impredecible de Trump ha hecho que en estas últimas horas, aparte de pelearse con todo, se peleó con el fiscal general, con el hombre más importante de la justicia de los Estados Unidos, que lo puso él. Entonces, ahora, mientras estoy hablando con vos, lo está matando por Twitter, diciéndole, dale, Jeff Sessions se llama, podés investigar, ¿por qué no haces las cosas bien? Lo está matando, y el secretario de Justicia, fiscal general, le dijo, yo me voy a mantener y voy a hacer lo que sea necesario para mantener la justicia y no me voy a dejar presionar por nadie. Entonces ahora Trump, que lo tiene ahí en su gabinete, se empezó a pelear con este tipo. Bueno, por eso el caso es cada vez más impredecible, y este texto de amenaza donde el propio presidente de los Estados Unidos está diciendo o yo o la nada, y si me pasa algo esto todo vuela al demonio, te muestra lo impredecible de este presidente, y la pregunta es, ¿qué podría llegar a estar dispuesto a hacer ante la eventualidad de que un juicio político empiece a tomar fuerza? Yo te digo que ya hay senadores en Estados Unidos que han dicho que no lo van, republicanos, que no lo van a bancar si el presidente cometió un delito. Ni te hablo de que se empiece a comprobar realmente todo lo que han hecho los rusos a favor de su campaña, ¿no? Con lo cual, creo que ha sido una de las noticias de la semana y empieza a emerger, por eso lo interesante que te contaba antes de la revista Time, empieza a emerger como la punta de un iceberg, ¿no? Y te decía, si acá algunos dicen que para tapar ciertas cosas se hizo el debate del aborto, o en otros países es que surge una noticia para tapar otra, que es muy común que pase en muchos países, en Estados Unidos también pasa, pero muchas veces para tapar un tema interno se inventan guerras. Entonces, hace mucho yo dije, Dios quiera que no llegue a pasar la eventualidad de que Trump se vea amenazado y eso desemboque en, por ejemplo, un conflicto con Corea del Norte o con Irán. Y dicho sea de paso, te comento que recién Trump le acaba de pedir a su secretario más importante que no viaje a Corea del Norte, porque realmente, dice, los coreanos no están haciendo muchos progresos. Y es algo que lo veníamos comentando, ¿no? Realmente los norcoreanos en ese caso fuman debajo del agua, y más allá de los abrazos y de las promesas no están haciendo nada. Por eso yo creo que es una de las noticias más importantes que irá tomando, yo te decía en alguno de tus programas, será una de las noticias de los próximos meses, este tema de la posibilidad de un juicio político. Eso puede traer una tormenta a nivel global, y el otro tema que creo que tiene que ver a nivel regional más importante es con este desastre de la inmigración. Bueno, lo que primero, muchas veces uno mira Europa y acá tenemos también problemas muy similares. ACNUR, que es la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, acaba de pedir que se implemente a través de las Naciones Unidas un trabajo para empezar a ayudar a los venezolanos, que ya los ves que salen en masa a pie. Más de 2 millones de venezolanos, por la crisis en Venezuela, ya se fueron del país, ¿no? Creo que han cambiado algunas cosas. En Ecuador ya no hay un aliado político, en Perú, bueno, no lo hubo siempre, pero también creo que eso ha hecho que en Ecuador endurezcan las medidas, ¿no? Ahora se les pide pasaporte. Perú acaba de decir que va a armar un corredor humanitario, eventualmente para los venezolanos que quieran seguir camino para otros países. Vos tenés que en Brasil, lo hemos comentado en el programa, Fer, en Roraima, en Boa Vista, y en una ciudad realmente pegadita a la frontera con Venezuela, ya hay casos de xenofobia, hubo tiros, ataques a campamentos de los venezolanos. Yo creo que algunas condiciones políticas en torno a Venezuela han cambiado, que hace que algunos países modifiquen su estatus a nivel inmigratorio, pero lo que por lo menos yo lo pensé y lo comparto en voz alta con ustedes es, creo también que la gente que está desesperada se vaya de Venezuela es una válvula, como esas ollas, yo cuando era chico eran las cocot, que empezaban a hacer el ruido de la presión, bueno, y le sacaban la válvula. Bueno, que los países vecinos como Colombia tengan en sus fronteras cientos de miles de venezolanos en campamentos tipo lo que se ve en Jordania, eso es una válvula de ajuste para el gobierno de Venezuela. Es decir, es un problema que se va para afuera, ¿no? No es algo que le estalle internamente. Entonces la pregunta es, si se empieza a endurecer por una cuestión migratoria o por un plan
por parte de algunos países para decir, bueno, ¿saben qué? No dejemos más que la gente se vaya, que le explote esto a Maduro, bueno, podría llegar a ser una posibilidad. Lo comparto, me puedo equivocar, pero creo que ante el no saber cómo trabajar a favor de que en Venezuela la situación política se modifique para que se convierta nuevamente en una democracia, haya garantías, no descarto que algunos países hayan decidido, ante no poder hacer nada, porque si vos tenés un gobierno militar, que bajo el cívico-militar, que con la fuerza controla absolutamente todo lo que pasa en el país, bueno, no descarto que pueda ser un plan, no solamente porque tiene un costo humanitario muy grande para los países que están recibiendo a esa gente desesperada, sino también eventualmente para empezar a que ese costo que ellos están asumiendo lo empiece a sumar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero más allá de las especulaciones, realmente es un desastre humanitario. Por eso, desde el primer momento yo dije, no es un tema de Venezuela, es un tema regional, y hoy, como el caso de Trump, claramente se ve que el tema del desastre en el que está cayendo Venezuela es un tema que afecta a todos los países, claramente fronterizos, y por ejemplo como el nuestro, donde hemos visto que llegan cada vez más venezolanos en búsqueda de una oportunidad, ¿no?